El día de hoy vamos a tratar el tema, la revocación del mandato que ha planteado desde su campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, y después de mandar una iniciativa para reformar muchos artículos de la Constitución, no entro en detalles, llegó a la aprobación de esta reforma constitucional. Les recuerdo que no es una reforma de la ley, como han publicado algunos, que no distinguen entre Constitución y ley, pero hay que distinguirlo, entre otras cosas, porque para cambiar la Constitución se requieren 2/3 partes de los votos en ambas cámaras, diputados y senadores, y luego más de la mitad, que son 17 legislaturas de las 32 que existen en el país. Esto ya fue aprobado con una votación en contra no pequeña, de 153 personas, pero sí fue abrumadoramente aprobado, cumpliendo con los 2/3 que exige la propia Constitución para ser modificada. Esto ya fue enviado al Senado, pero no es una cuestión aprobada. Lo que sí es que ha desatado, desde antes, desde que se presentó la iniciativa, toda una discusión en donde hay una serie de interpretaciones muy jaloneadas. Los que están en contra de esto dicen que es un ardid, un recurso para poder promover la reelección, ¿no? Otros dicen que no tiene nada que ver, que el presidente ha dicho varias veces que no se pensará reelegir, que no es reelección. En fin, esta discusión es un tanto curiosa porque hay un artículo hoy de Merino, en el Universal, que dice, bueno, si un marciano llega y ve que unos dicen que la revocación del mandato, que es para sacar a alguien del poder, está siendo utilizado como un argumento para decir que no, que en realidad es para que se promueva y se vuelva a reelegir, pues esto es una verdadera tontera. Entonces, el debate yo lo siento un tanto falso, un tanto superficial, porque cada quien quiere llevar a su molino. Los que quieren atacar el cambio, la reforma, están diciendo lo quieren para reelegir a López Obrador. Y los que quieren la revocación del mandato dicen no, esto es para darle más juego al pueblo. Entonces, es un tema que les propongo para discutir. Me parece muy interesante y yo lo separaría de lo de la reelección. Creo que si Andrés Manuel López Obrador tiene en su perspectiva futura reelegirse o no, es un tema meramente especulativo. La iniciativa no dice nada sobre la reelección y Andrés Manuel López Obrador no solamente ha dicho que no se va a reelegir, sino que firmó hoy su compromiso por escrito de que no se va a reelegir. Entonces hay que separarle y juzgar por sus propios méritos la revocación de mandato. Yo pondría 3 cosas en la mesa de discusión. Primero, la revocación de mandato no hace más democrático, ni con mayor rendición de cuentas, ni es más transparente, ni nada de eso a la democracia. De hecho, si uno revisa solamente 3 países en América Latina y 3 de ellos de dudosa grado de democratización es quien lo tiene, y nada más lo ha usado un solo mandatario, que fue Hugo Chávez en el 2004. Es el único que le ha usado. Bolivia y Ecuador también lo tienen, uno para todos los cargos y el otro no se puede para presidente. Tercero, si ya nos queremos ir a esto de la revocación de mandato y que el ciudadano tuviera la oportunidad de quitar a un mandatario, pues porque ya no tiene mayorías, etcétera, yo creo que es mejor irnos a un sistema parlamentario en donde, en efecto, cuando un mandatario pierde la mayoría en el Parlamento, pues se tiene que ir. Entonces me parecería mucho más sensato. Cuarto, lo que sí me parece que tiene que ver con la revocación de mandato es con aparecer en la boleta en el 2003. López Obrador en campaña había dicho que él iría a la revocación de mandato a los 2 años. Ahora dice que a los 3 y que sería concurrente con las elecciones. Porque en ese sentido sí pienso que tiene cola política, porque el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se esté reafirmando en el poder, va a jalar el voto para su propio partido. Me podrían decir, sí, pero también se lo va a restar en caso de que su desempeño fuera malo, y estarían ustedes en lo correcto, pero dado como están pintando las cosas, me parece que es una
Es una estrategia para aparecer y mantener o ampliar su mayoría. No lo puede hacer en el Senado porque son nada más para Cámara de Diputados. Y finalmente, la revocación de mandato me parece que tiene una connotación muy negativa para las políticas públicas, que es que hace que los mandatarios caigan en políticas que agraden a su electorado, independientemente de que sean buenas, malas o regulares para la sustentabilidad del país. No subiría yo los impuestos si me quiero reelegir. A lo mejor hace falta para no endeudarte, qué sé yo, pero no lo voy a hacer. Entonces me parece que lleva a una política pública de agrado a la gente. Eso es lo que tendría que decir. Yo propondría, en todo caso, en términos más generales, revocación de mandato también para legisladores. Yo sí, no al mismo día, desde luego, no necesariamente, sino que los legisladores a veces hacen escándalos, a veces hacen abusos muy frecuentemente, caen en cosas así, abusos de poder de algún tipo, aunque no sean cosas estrictamente ilegales, pero de pronto que políticamente pueden generar un malestar a sus propios electores. Yo creo que en cualquier momento, antes de que termine el mandato, tendrían que poder ser removidos, yo digo. Con el caso del Ejecutivo es un poco más complicado porque efectivamente se está forzando un poco una figura de los sistemas parlamentarios, que es el voto de censura, el poder removerlo por razones políticas, que es parte de las peculiaridades del parlamentarismo. Puedes remover a un jefe de gobierno por razones estrictamente políticas, no tiene que incurrir en una ilegalidad, porque eso sí existe en el sistema presidencial. Entonces, aquí la revocación de mandato es esa idea. No es que haya violado la ley, porque para eso hay otros mecanismos. Es te gusta o no te gusta, está haciendo bien la política o no. Entonces, no estoy tan en contra, aunque sí es un poco más complicado. No estoy en contra de la revocación de mandato a nivel presidencial. El sistema es rígido y puede generar ciertos problemas, pero en relación con esta propuesta en concreto, la parte que a mí me hace un poco de ruido es coincide con el Congreso, con la Cámara Baja, y desde luego entonces puedes aprovechar, si tú calculas que te está yendo bien en las encuestas y demás, puedes jalar votos para tu partido. Eso es lo que se ha criticado básicamente. A mí hay una parte que incluso me molesta más, incluso que esa misma, que es el presidente el que decide si se hace o no, o cuándo, porque entonces es el cálculo, me está yendo bien, pues entonces ahorita aprovecho para mi beneficio de mi partido. Me está yendo mal, pues entonces mejor nada. ¿Está puesta como electiva? O sea, pero ¿se decide? Lo pueden proponer. ¿No es obligatorio? No que el presidente. Pueden ser otros, pero el presidente tiene esa facultad de decir cuándo sí, porque entonces ya es un uso más de beneficio político electoral. Entonces yo creo que la revocación de mandato tiene que ver con el hecho de que pese a que el jefe de gobierno no quiere ser removido, si está haciendo las cosas mal, pues entonces surgen entonces otros mecanismos para removerlo. Y un elemento más que yo agregaría, cuando dicen, es que en el tercer año es cuando no nos costaría demasiado en términos económicos, porque es al mismo tiempo que la elección. Bueno, si lo haces a los 2 años o a los 4, también hay una elección en cada año. Es decir, ya no coincide con el federal. Coincide con, pero el INE, digamos, o lo que sea, pues muchas veces está también organizando elecciones, algún tipo de elecciones. Ahí, entonces, no sé, creo que habría la manera de que se pudiera coincidir para que el costo no fuera tan elevado como están diciendo que tendría que ser si se hiciera aparte. Bueno, yo tengo por lo menos 2 puntos. Uno es que mi sospecha es que al grueso de los ciudadanos les importa un pito lo de la renovación del mandato. Sí. Que no es un tema, ¿no?, que le interese. Si a un ciudadano común y corriente dice, oiga usted, y la revocación del mandato, sí o no, etcétera, a mí que me esculquen, yo no tengo ni idea. Así que este es un pleito entre la clase política. Esos diputados que votaron en contra, etcétera, los que dicen que es un truco, se va a reelegir, ya no tiene ningún sentido. Ya hasta firmó la carta, se dio el lujo de decir, si quieren se los firmo. Claro, lo mismo decía Peña Nieto. Y ahí va mi otro, mi otro comentario. Si hubiera habido esto en el sexenio anterior, en el 2015, ¿qué hubiera pasado? Que sería la mitad del mandato. Cuando ya había sucedido lo de Ayotzinapa y lo de la Casa Blanca, cuando ya estaba claro la naturaleza del peñanietismo, yo creo que sí lo hubieran removido, lo hubiéramos removido.
yo hubiera ido ahí en primer lugar de mi casilla. El periodo presidencial mexicano tenía 4 años originalmente. Luego, cuando don Porfirio lo pasa a 6 años, porque pues, estaba seguro, ¿para qué vamos a gastar? Ahí la cosa era más o menos del mismo tipo. ¿Para qué gastamos en elecciones si ya sabemos que yo voy a ser yo? Entonces, de 4 pasa a 6. La Revolución lo cambió otra vez a 4. Obregón lo cambió otra vez a 6 y ahí nos hemos quedado. 6 años a mí se me hacen una eternidad comparando con el sexenio anterior. Yo hubiera deseado que hubiera habido una revocación del mandato. A lo mejor así hubiéramos frenado un poco las ansias de hacer uso personal del poder político del sexenio pasado. Bien, yo creo que vale la pena puntualizar algunas cosas respecto de esta, que es una iniciativa aprobada primero por la Cámara de Diputados. Vamos a ver si, como en otras ocasiones y en relación con otras reformas, el Senado no devuelve con algunas observaciones, como lo acaba de hacer con una, y bueno, obtuvo en el Senado un apoyo casi unánime, solo hubo un voto en contra, de tal manera que los diputados asumieron la crítica que venía del Senado, pero no sabemos qué va a pasar en el Senado. Lo que sí quiero decir es que esto del costo económico no es un asunto exclusivamente de México. En realidad, en donde se han puesto en marcha diversos recursos de democracia directa, dicen algunos, yo prefiero llamarles semidirecta, que son el referéndum, el plebiscito, etcétera, la iniciativa popular, la revocación de mandato. Voy a citar el caso que nos queda más cerca para muchas cosas, es el de Estados Unidos. En Estados Unidos está previsto, sobre todo a nivel local, el plebiscito, que es una decisión administrativa. ¿Hacemos los segundos pisos o no? Porque ya lo hizo López Obrador la consulta cuando era jefe de gobierno. Pero eso no se puede hacer cada vez que surge un problema, sino que se mueve hacia las próximas elecciones. De tal manera que en las elecciones siguientes, para que no tengan un costo especial, se agrega una boletita, que ese es el costo que se agrega, es realmente muy poco, que nada más dice sí o no. Los plebiscitos y los referenda se hacen en función de un sí o un no. Entonces, esa es la razón por la cual se ha estado utilizando este recurso de no gastar más. Y también coincide con que, y allí nomás un apunte, lo de la revocación del mandato de los diputados, creo que no procedería porque es cada 3 años, tal como viene. Y es lo que ellos duran. Entonces, si me remueven cuando yo ya estoy terminando, pues ya... No, por eso decía que no decía que era una fecha fija. Pero entonces sí tendríamos el costo encima. Sí. Yo quisiera poner dos puntos más, y sí, yo sí me declaro en contra de la revocación de mandato, fundamentalmente porque lleva a políticas de derecha o de izquierda, pero de corte populista o popular, como quieran, o sea, para agradar al electorado. Pero yo me pregunto, si ahorita metieran la revocación de mandato, María Amparo Casar se podría amparar y decir, oigan, señores, momentito, yo elegí al señor López Obrador por 6 años, ¿sí? Nada de que me lo quiten ahorita. Sí, renunciable. ¿Sí? Ese fue mi voto, yo fui a la urna, ¿sí?, a votar y lo elegí por 6 años. Entonces, yo no estoy segura de que eso pueda ser. No puedes invocar, bueno, no importa, que tú pero votaste. no, estoy poniendo un caso hipotético. Entonces, yo no estoy segura de la constitucionalidad de una cosa así. Podría operar para el siguiente. Y segundo, yo creo que lo pensó muy bien López Obrador y Morena y están poniendo una trampa. Pusieron que en el tercer año, con elecciones, para poder negociar que sea en el segundo, cuando a mí lo que me parece más importante es que no haya revocación de mandato, no solamente cuándo, sino que no haya. Yo creo también, sí, claro, un moneda de punto. cambio. Esas no han sido unas elecciones ni va a ser un sexenio normal. Este es un cambio de régimen. Y aquí sí entra lo especial de esto. Si el cambio de régimen lo quieren o no lo quieren. Eso puede ser también la revocación del mandato, porque no vamos a un sexenio normal, vamos a un sexenio muy profundo con consecuencias que son de largo plazo y se pide a la mitad. ¿Lo quieren o no lo quieren? Bueno, es un tema muy interesante que vamos a tener que seguir tratando, pero nos vamos a un corte, volvemos en un par de minutos.
Bien, pues el tema que queremos tratar en esta mesa atiende más a aquellas descalificaciones o acusaciones que se están haciendo contra algunos de los críticos a la Cuarta Transformación o al nuevo gobierno de López Obrador. En las mañaneras esta sensación de modo de comunicación del presidente López Obrador, pues a veces se informa, a veces se acusa, a veces se hacen preguntas, pero en la semana pasada hubo 2 acusaciones que se dieron pues desde la palestra pública, desde Palacio Nacional. Y las 2 atañen a los críticos, unos en momentos de campaña o precampaña. Una concierne a una compañía, a una empresa que hizo supuestamente los documentales sobre populismo en un momento muy sensible, en donde se trataban las experiencias populistas de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, en fin, y se remata con la figura de Andrés Manuel López Obrador, y ahí se hace una serie de acusaciones que curiosamente las hace Santiago Nieto, que hoy es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando en realidad las tendría que haber hecho Agustín Ortiz Pinchetti, quien es el titular hoy en día de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Incluso López Obrador dice que la hace Santiago Nieto para reivindicar. Ahora comento sobre ese caso. Y el otro es una polémica que se ha desatado por lo que se ha dado en llamar la Operación Berlín. Esta Operación Berlín, porque operaba en una casa en Coyoacán, en donde involucran al intelectual Enrique Krause y a un conjunto de personas de haber recibido dinero de algunos empresarios y haber orquestado la campaña. Creo que tenemos que analizar 2 cosas. La primera es si se vale como gobierno utilizar, yo creo que no se vale, utilizar la plaza pública para señalar, para acusar, para acabar con reputaciones, para prejuzgar, para revelar datos personales, o se debe de hacer, sobre todo si es el presidente, a través de los canales institucionales. Y la segunda es si un intelectual, en este caso Krause o el segundo de Krause, ¿sí? Si puede él, con o sin algún empresario, decidir que van a analizar cuáles son las frases de López Obrador, cuáles son los peligros que se avecinan en caso de que sea electo o no. Si se va a poner en uso de otra campaña, creo que es condenable, está prohibido, es un delito. Si no está vinculado a otra campaña, me parece que ahí habría que ser. Yo estaría por esperar ver la acusación, sí, pero en principio no me parece que un presidente de la República se deba de parar en el púlpito a señalar a personas. Eso se hace en una democracia a través de los cauces institucionales, que son de ellos además. Este escándalo de la calle de Berlín lleva implícita la historia que viene de sexenios atrás, del 2006, de las campañas negras, de las campañas sucias, del dinero empresarial contra una oposición que no tenía esos recursos, de la idea de vamos a buscar fake news, vamos a usar ese dinero para poner a un grupo a trabajar, a hacer incluso hasta 20 spots en un día, y se toma como ejemplo de Rusia metiéndose, el dinero ruso metiéndose en la campaña. Los rusos quieren poner a López Obrador. Vamos a decirlo, en el personaje de apellido Sevilla que estuvo allí, al principio dijeron, no, hombre, eso está jalado de los pelos, pero luego decidieron, sí, vamos por eso. Aquí está algo que ha sido, yo supongo, de hace mucho tiempo y que va a seguir siendo, las campañas sucias. El dinero de los empresarios no me extraña, bueno, pues ellos no querían que llegara Andrés Manuel, crear noticias falsas, dice María Amparo, bueno, pero eso no es ilegal.
No, yo no dije que las noticias falsas no fueran ilegales. No, a Dije lo mejor no es que, ilegal. no, digo que Yo hacer digo, una investigación no es yo ilegal. digo, sí, los rusos vienen y miren, nada más van a meter toneladas de oro aquí. Eso sí es ilegal. Lo que, Eso sí es ilegal. pero no las metieron y nada más. Yo me lo imaginé en fin. Pero creo que eso es, vamos a usar el término, inmoral, porque estás engañando a la población. Tú dices, nosotros somos demócratas y nos tememos que que no tiene nada de demócrata, porque ya se le ve clarito, va camino a la reelección y a ser un dictador, entonces se vale todo para detenerlo. Se vale crear esta red, meterle millones, porque según nos dice Eje Central y el programa que hoy tiene Aristegui, que pueden ustedes consultar, pues fueron dineros fuertes. Pero en fin, a lo mejor tiene todo el derecho un grupo de gentes de crear noticias falsas, porque están seguros de que va a ser un dictador. Entonces, bueno. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno en relación con lo de Tatiana y lo de Berlín, que es una cosa, y otra en relación con lo de Santiago Nieto Castillo. Voy a empezar por el segundo. Decías, María Amparo, que no debía haberla presentado Santiago, sino Ortiz Pinchetti. Yo difiero, y le voy a decir técnicamente por qué. El que debe presentar una denuncia penal es el que tiene los pelos de la burra, las pruebas de que o los indicios de que se ha cometido un delito. Otra vez dije en la palestra pública, no en la fiscalía, ¿eh? No, pero yo te voy a decir, es que tú hiciste una afirmación en el sentido de que ese es un pequeño matiz, de que la debió haber presentado este y no este. No, es que la debe presentar todo el que tenga capacidad para presentar una denuncia porque tiene las pruebas. Y este es Santiago Nieto, que hace tiempo que está trabajando como responsable de la unidad financiera de Hacienda, y ese es el que ha encontrado los datos que le van a permitir fundamentar y motivar su denuncia. La recibió Ortiz Pinchetti, por supuesto, como el fiscal general, pero la pudo haber presentado cualquiera, el que tuviera las pruebas. Y Santiago las tenía, por eso Santiago las presentó. Bueno, segundo asunto, el de Cloutier, el de Tatiana Cloutier. Debo confesar que yo he estado leyendo el libro de Tatiana y me ha parecido simpaticísimo, muy sabrosamente contado, como si estuviera platicando y usa sus groserías. No, que no, cabrón. En fin, es una sinaloense finalmente graciosa. Y lo que ocurrió es que ella hace imputaciones a Enrique Krause y Enrique Krause dijo, me reservo el derecho de demandarla o de intervenir en el juicio o algo así. Y entonces, aparentemente se iba a milanar y Tatiana dijo, no, pues ahí nos vemos en el juicio, ¿no? Entonces, está bien que haya el pleito, que haya el juicio. Ojalá de veras se decida Enrique Krause a acudir a los tribunales y Tatiana, por lo visto, está preparada porque todas las declaraciones que ha hecho las ha hecho con un abogado junto que le va diciendo esto es lo que hay que decir, etcétera. O sea, están preparándose para un juicio. Esto va a resultar muy interesante. Yo estoy leyendo, no el de Tatiana todavía, pero sí el de Santiago Nieto, su libro que escribió en todo lo que pasó, Sin filias ni fobias se llama, lo que pasó durante su estancia en la Fiscalía de ese caso y de otros. Pero de ese caso, obviamente, él platica todo lo que pasó y demás. Y sí, yo tengo la impresión de que está denunciando él varias cosas que son cuestionables de lo que le hicieron a él, pero que él probablemente está incurriendo en lo mismo. Es decir, divulgar antes de tiempo, antes de que vaya por los canales judiciales. No es que si él lo tiene que hacer o no, pues si él tiene elementos lo puede hacer. Pero van en la plaza pública con el presidente al lado y entonces anuncian que se va a hacer esa investigación apenas y que estén en elementos. Entonces, él mismo, en su caso, decía, se está afectando aquí la presunción de inocencia, puede estar afectando, digamos, el debido proceso, ¿no? Él mismo está como, en su libro, como cuestionando el papel que está haciendo ahora, y no solo en este caso, sino el de también el de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? De Energía, la CRE. Donde también entonces
se levanta la mano, cuestiona algo de lo que se está haciendo en el gobierno y entonces se le echa encima el aparato pues, para intimidar. No quiere decir esto que se defienda la impunidad, sino que si hay elementos, pues claro que se investiguen, por supuesto. Claro. Él se queja del uso político de la justicia que vimos tantas veces en el PRI y con el PAN también, porque lo del desafuero fue decían ellos, en el caso del PAN, decían, es que sí violó, es que sí hay un desacato a tal juez o tal cosa. Sí, pero la desproporción de lo que estaban haciendo era para sacarlo de la jugada presidencial por un asunto que sí, no, en otros casos no se le había dado mucha importancia. Entonces, él se queja de eso. Se queja, por ejemplo, del uso de la PGR contra Ricardo Anaya en la elección presidencial. Entonces, él está denunciando en su libro el uso político de la justicia y él mismo lo sufrió. Y aquí de pronto pareciera que también están incurriendo en eso mismo. Repito, no digo que no haya algo que perseguir, a lo mejor sí lo hay. En el caso de Berlín, ¿cuál es el delito? Porque una cosa es decir, están entrándole a la campaña y demás. Es decir, hay un delito de lavado de dinero, hay un delito de dinero ilícito, como fue el caso de Amigos de Fox, pues órale, adelante. No debe haber ningún caso que por ninguna razón pueda quedar exento de una investigación judicial. Pero si lo estás utilizando para efectos políticos y luego pasa como pasó con Ricardo Anaya, que la propia PGR dijo, pues no encontré nada. Sí, pero ya lo bajaste de las elecciones muy exitosamente. De eso se queja Santiago Nieto en su libro y en eso está incurriendo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de cambio de régimen, yo lo que estoy viendo es el uso político de la justicia, tal y como lo usaban los otros. Ahora lo usa uno distinto, con gran legitimidad, porque tiene el 53% de los votos. Pero, a ver, aclaraciones. Yo no dije que la tenía que presentar en la Fiscalía Santiago Ortiz Pinchetti, dije en la palestra pública. O sea, en Palacio Nacional, desde luego que cualquier autoridad puede ir a presentarla. Y la otra, en ningún momento tampoco, creo que no lo dije así, Lorenzo, digo que se vale el fake news para evitar a aquellos que teman que Andrés Manuel López Obrador vaya a ser un dictador. No, a mí no me parece que se valgan las fake news. Lo que me pregunto es qué se prueba y cómo se prueba, ¿sí? Se prueba que un intelectual o un conjunto de intelectuales se juntaron para hacer una serie de análisis y se los dieron a unos empresarios, etcétera, que no querían que llegara López Obrador. Eso me parece válido. Si se pagó, esto se transformó en una campaña electoral y se metió dinero, me parece un delito que se tiene que perseguir, se tiene que investigar, perseguir y castigar. Las tres cosas. Pero bueno, veamos primero eso antes de que terminen tu reputación. Nos tomamos 5 segundos. En este caso de Berlín no se está yendo a no se está denunciando ante ningún juez, se está denunciando ante la opinión pública. No se vale, es un abuso que el presidente haga eso, ¿no? Pero bueno, vamos a corte. Bueno, y el día de ayer el presidente López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo y en su discurso, más allá de que el plan tenga elementos más específicos, más concretos de qué se va a hacer o qué no se va a hacer, ya lo ha dicho a lo largo de la campaña, a lo largo de varios años, básicamente cuál es su propuesta económica de desarrollo del país. Es desde luego en contra de lo que ha sido conocido en términos generales como el neoliberalismo y son propuestas concretas en materia de energía, en materia educativa, en fin, varios aspectos concretos, pero en su discurso de pronto me pareció que no había ninguna novedad. Es decir, empezó a recurrir a los mismos eslogans desde siempre, ¿no? Primero los pobres, no se vale que haya un gobierno rico con pueblo pobre, y lo que más llama la atención, en todo caso, fue el decir se va a abolir el neoliberalismo. Bueno, sabemos todos desde hace mucho que a él no le gusta el neoliberalismo, que la propuesta que él hace es distinta, diferente. Entonces, ¿a qué se refiere bien con que se va a abolir? Se va a abolir, que va a poner sus políticas económicas, sí, pero ¿qué pasa si dentro de 6 años alguno de los partidos que siguen enarbolando un proyecto neoliberal o lo que ha habido en los últimos 30 años, pues la gente decide votar ahora por ese otra vez, como pasa en muchísimos países? Ya nos cansó ya nos agotó, nos decepcionó, vámonos con el que propone López Obrador. ¿Qué pasa si decepciona o no cumple sus propósitos? Pues podemos regresar, no sé exactamente bien a qué se refiere con abolir, ¿no? Desde luego no legalmente, es decir, pero que ya nunca va a regresar, bueno, ese es el propósito. No creo que haya dicho eso de que nunca va a regresar.
Bueno, cuando dijo que... Se ha dicho que no quiere que regrese. Bueno, yo sí, tampoco por quiero eso. que regrese, pero eso no quiere decir que no va a regresar. La esencia del neoliberalismo está en el gobierno. Es la intervención del gobierno en la economía. Y el hecho de que alrededor de esa intervención, que desde los 1970 se dijo, los gobiernos ya no pueden con tantas demandas, tienen que echarlas al mercado y deshacerse de todo lo que puedan y quedarse con la esencia, la seguridad, la policía y la justicia, nada más. Volver al siglo XVIII, XIX. Cuando dijo se va a abolir es porque él está en el centro del gobierno y el gobierno es el centro del sistema neoliberal. Cuando el centro dice eso, bueno, pues sí puede decirlo. Se va a abolir, como se va a abolir la pena de muerte. Luego alguien más la puede volver a poner. Bueno, pues la volvió a poner. En lo que es su responsabilidad y es la parte central, el papel del Estado en la economía. Y luego lo repitió. El Estado sí va a intervenir, no se lo va a dejar al mercado. Eso es lo que básicamente dijo, y en este día, en este Palacio Nacional, queda ahí ya la abolición. Por lo menos mientras no le revoquen el mandato. ¿Qué tal si se lo revocan dentro de 3 años y entonces ya no se abolió? Pero en ese periodo, sí, porque él está, para eso lo pusieron ahí, o lo pusimos, para que esté en el centro del gobierno, que es a su vez el centro de la economía neoliberal. Sin entender lo que es el papel del gobierno, no se entiende lo que es el neoliberalismo. A ver, abolir o no abolir, pues digo, si lo hacemos en términos jurídicos, pues no nos está aboliendo nada, porque no está en la Constitución nada parecido, ¿no? Pero lo hace en el sentido de decir se acabaron las políticas neoliberales, ¿no? Eso es lo que está diciendo, y para ligarlo con el tema, claro, para ligarlo con el tema que tú estás dando, que es el del plan, el que pusiste en la mesa, el Plan Nacional de Desarrollo. Yo siempre he pensado desde que se puso con Miguel de la Madrid que es una medida absolutamente demagógica. El Plan Nacional de Desarrollo es un absurdo porque si tienes un gobierno dividido, tú puedes poner tu plan, pero si los diputados no te dan el dinero para llevar a cabo tu plan, no vas a poder cumplir, te van a echar la culpa a ti, pero en realidad es seguramente porque no te dieron dinero. Y si tienes un gobierno unificado, te van a dar el dinero para que lleves a cabo el proyecto que tú planteaste y que se tiene que presentar en mayo, ¿no? Entonces, me parece realmente nada más, ahí sí, un engaño, un fake news, pero un engaño a la población lo del Plan Nacional de Desarrollo. Es una guía, yo estoy de acuerdo con los 3 ejes que está planteando. Peña Nieto tenía 5, tiene 3, que es desigualdad, violencia, luchar contra la violencia, la corrupción y en favor de la igualdad. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría en contra de ninguno de los 3 propósitos. El problema son los cómo. No va a tener problema. Por primera vez en la historia de México se va a aprobar, porque antes nada más se le entregaba al Congreso y el Congreso veía que pues se cumpliera o no se cumpliera, pero sin ningunos dientes, ¿no? Si no se cumpliera tampoco lo podías castigar, porque además no había revocación de mandato, entonces no lo podías castigar. Entonces es una medida francamente, nada más, ahora sí que ahí está para engañarnos todos, ellos, nosotros, la población, en fin. La otra parte es que, Lorenzo, a mí, yo veo algunas cosas neoliberales en la política de Andrés Manuel López Obrador. La política esta de dar dinero en lugar de estancias infantiles o en lugar de refugios de mujeres, me recuerda mucho el extremo del neoliberalismo, que es darles dinero para que lo usen como ellos quieren. A mí, neta, sí me ha sorprendido muchísimo ese aspecto neoliberal de los programas sociales. Bueno, yo quisiera recordar algo que pasó un poco atrás. En 1996, cuando se aprobó una reforma política muy importante para entonces, el presidente Zedillo dijo, esta es la reforma definitiva. Y bueno, ya está muy claro, hubo después como 6 reformas a la misma Constitución y no hubo esta definitividad, que tampoco es un asunto jurídico, es un mensaje político. Y también así, en esos términos los dijo Zedillo. Ahora lo dice López Obrador, y la abolición, que también se ha usado como verbo abolir,
para la esclavitud, por ejemplo, y que es de las más fuertes formas de emplear el término abolición, pues la esclavitud, ¿no? Para la libertad. Ahora está aboliéndose el espíritu del neoliberalismo, ¿no? Eso es todo lo que yo entiendo. Esto que ha criticado López Obrador, bueno, es un buen recurso político que él mismo sabe, pues que no hay nada definitivo, como debió haberlo sabido Zedillo, porque por lo visto Zedillo sí se fue con la ingenua idea de que ya él había hecho la reforma definitiva en lo electoral. Y aquí no creo que López Obrador se esté haciendo la ilusión de que acabó con el neoliberalismo con este decreto verbal que no tiene ningún efecto para nada más que un golpe político. Y estamos ante la presencia de otra cuestión, pero creo que como me interrumpieron ahora, no, Bueno, fue la... Sí, a mí lo que pasa es que me llamó la atención la palabra abolición porque normalmente se utiliza para cuestiones legales. Pero sí pienso que él ha dicho en muchos sentidos y además tiene todo el derecho a decir, yo sí quiero construir una base fundamental desde el punto de vista político y económico de tal manera, es decir, ha hablado de la continuidad de Morena para que su proyecto, que no es neoliberal, es contrario al neoliberal, arraigue. Y ha dicho, no quiero que cuando lleguen otros después puedan echar para abajo, sino que se arraigue bien. Está bien, obviamente cada quien en su modelo y su proyecto trata de profundizar hasta donde pueda, siempre y cuando no se intente recurrir, digamos, a mecanismos que le garanticen la continuidad del poder, no a él, sino a su partido. Yo no estoy hablando ahorita de reelección, sino al partido en donde se afecte algo de lo que se ha logrado en términos de alternancia, equidad, etcétera, ¿no? Varias cosas como, por ejemplo, el uso de los programas sociales que puedan ser clientelares, ¿no? O de las mayorías, por ejemplo, para meter en la Constitución. Él ha hablado de que quiere una nueva Constitución en la segunda mitad. Si lograra conseguir la mayoría absoluta del Senado, que no lo tiene, la duda o la pregunta podría ser decir, y no quisiera plasmar su modelo económico en la Constitución para hacer que sea más difícil el retorno a ese modelo económico, porque ahí ya no nada más sería una cuestión retórica, sino que ya sería un problema más estructural. Yo no veo esto como estrictamente una cuestión retórica, porque tiene que tener consecuencias prácticas y casi yo diría diarias. Dice María Amparo, yo veo elementos del neoliberalismo en dar dinero a... Yo veo elementos antineoliberales en el hecho de querer revivir a la empresa más importante del país, que es Pemex. Ahí sí se van a llevar miles de millones de pesos y de dólares. Esa es la esencia del, supongo yo, del nuevo proyecto. En el neoliberalismo la idea era acabarla. Tenía que acabarse, no puede en el neoliberalismo haber una empresa estatal importante, tiene que dejársela al mercado. Es una contradicción que el Estado se meta a producir, habiendo tal cantidad de compañías petroleras. Entonces, la idea es que ahora se va, y digamos que casi de un día al otro, eso es un proyecto no neoliberal. Pero a ver, Lorenzo, hoy mismo en la mañanera, no sé, hoy mismo en la mañanera dijo, a ver, yo no voy a cancelar los contratos, ¿sí? Esto no es, dijo, de ideologías. Vamos a ver quién la hace mejor, si Pemex, que yo lo voy a reforzar y le voy a meter lana, o las empresas privadas, que a ver quién saca, o sea, los retó a una competencia. Él no está por el estatismo puro, está diciendo, órale, que van estas y vamos nosotros, y yo les voy a enseñar cómo. Hay muchos países socialdemócratas cuyas petroleras están en manos del gobierno y tienen políticas neoliberales también. Entonces, yo creo que está mal enfocar la estructura de la propiedad, o sea, si es estatal o es privada, no es lo que te habla de ausencia de corrupción y de eficiencia, ¿no? Hay unas estatales eficientes y no corruptas y hay unas privadas eficientes y no corruptas. No es la estructura de la propiedad. En fin, ya se nos... ¿Todavía? No, todavía tenemos Si quieres termina porque ya estamos. La idea de que el Estado es el que va de nueva cuenta a ser central para la conducción de la economía. Esa es la idea que se quiso echar para abajo, no aquí, sino en el neoliberalismo. Sí.
y esa es la que se está recuperando. Vean uno a Krugman y a los críticos del neoliberalismo dentro de Estados Unidos Sí. y dentro de la Europa occidental, están teniendo que volver no al mismo Estado que había antes, pero a un papel del Estado mucho más fuerte que el que ha tenido hasta este momento en los muy neoliberales. Y así sea en pro de la igualdad. Así es, bueno, nos vamos al siguiente segmento. Y probablemente algunos de ustedes se preguntarán, pues si hoy es 18 de marzo, no lo celebramos para estar en la playa, aunque sí están en la playa. Ustedes que están viendo esto y que no están en la playa, estarán conscientes de que es una fecha que se celebra en algunas partes. Hace 81 años, el general Cárdenas decidió nacionalizar y expropiar la industria petrolera. Les propongo que veamos este rapidísimo y complejo, veamos rapidísimo este complejo panorama. Yo veo 3 etapas. La primera es el inicio de la industria humildemente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando no había ninguna posibilidad de que los mexicanos crearan la industria petrolera, que había nacido en Estados Unidos en los 1860, en Pensilvania. La segunda gran etapa es la que va de la revolución al gran esfuerzo del general Cárdenas de expropiarla y nacionalizarla. La tercera es la administración de esta industria por parte del Estado, que a su vez yo la partiría en 2. En un tiempo pareció ir más o menos bien, nunca exenta de problemas y de corrupción, pero en los últimos años la idea era que Pemex ya no tenía mucho sentido. Había que usarlo, que exprimirlo, que sacarle todos los impuestos que se pudiera, que se endeudara al punto de que hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo y sus activos son casi iguales a sus pasivos. ¿Se podrá empezar una cuarta? ¿Habrá ese Lázaro, levántate y anda? A partir de esa abolición del neoliberalismo y la inversión en Pemex, es una pregunta. Bueno, yo creo que es muy pertinente hoy, 18 de marzo, que es la conmemoración de la expropiación petrolera, hablar un poco sobre Pemex, cómo está. Porque Pemex está previsto políticamente, digamos, como un patrimonio de todos los mexicanos. Pemex es de todos los mexicanos. Pero cuando vamos viendo las distintas etapas, hemos ido viendo que es más de algunos que de otros. Es más de los dirigentes de la empresa, del sindicato, al que le adjudican contratos millonarios y salarios y prestaciones descomunales. Es más de los contratistas y los pobres mexicanos que ahora vimos trágicamente en Tlalhuelilpan, llevándose el poquito petróleo que puede ser de ellos, porque se está chorreando y entonces hay que, en lugar de desperdiciarlo, me lo llevo a mi casa en un par de bidones. Este es el extremo de la ridiculez, porque no es de todos los mexicanos, no ha sido. En alguna etapa pareció que había elementos para hacer esta afirmación y después se fue perdiendo por completo esto. Hoy en día, y esto es lo segundo que yo quisiera decir, las circunstancias respecto de la expropiación petrolera, que es lo que estamos celebrando el día de hoy, son totalmente distintas. La tecnología que se ha desarrollado para la explotación de petróleo, que no tiene Pemex y que sí tienen muchas empresas transnacionales, va a hacer que esta competencia no sea, excepto por este intento del Estado, que yo veo muy difícil, de dotar a Pemex de fortaleza financiera y de eliminar la corrupción hasta donde se pueda, para ponerla en condiciones de competir con estas grandes empresas que sí tienen la tecnología capaz de presentar los mejores proyectos de explotación del petróleo, de refinación de los hidrocarburos y de otras cosas que sería muy largo exponer. Yo no soy técnico, pero sí sé que han cambiado las circunstancias y que hoy en día
incluso para recuperar Pemex, hay que pensar en moderno, en lo que ahora se puede hacer para dejar a Pemex como una empresa importante, pero sin que, y eso es lo que creo que tiene sentido en el planteamiento que hace López Obrador, es decir, bueno, el que lo haga mejor para el pueblo de México, el que lo haga mejor para la mayoría, ese es al que se le va a entregar el contrato. Si es una empresa X o es Pemex, yo voy a tratar de que sea Pemex, está bien, está en todo su derecho, es una empresa del Estado y él es jefe del Estado, tiene que fortalecer su empresa, pero no sabe y calcula que puede fallarle esta acción, ¿no? Bueno, él no calcula que le puede fallar, o sea, él está convencido y por eso está haciendo la política de energéticos que está haciendo. Creo que pones el punto sobre la I cuando dices ha evolucionado muchísimo. Criticamos mucho a nuestro director de Pemex ahora, pero pues bueno, cuando nombraron a Emilio Lozoya, también decíamos, bueno, ¿quién es Emilio Lozoya? ¿Qué expertise tiene para manejar una empresa del tamaño de Pemex? Ya déjate una empresa de hidrocarburos. Austin. Bueno, Austin, Texas. Entonces, también se criticó entonces ese nombramiento. Creo que hay que reconocer que como en materia de seguridad y como en materia de corrupción, le dejaron a Pemex, a la empresa productiva del Estado, que se llama hoy, no empresa paraestatal, se la dejaron en ruinas a Andrés Manuel López Obrador, y encuentro difícil el reto que lanza hoy López Obrador, primero porque se la dejaron en ruinas, segundo porque no tiene y no parece tener interés en tener un equipo sólido técnicamente hablando, y tercero porque está cerrando los incentivos para que haya mejor producción de hidrocarburos en este país. En ese panorama me parece que apostarle la mayor parte de los recursos, 80% del presupuesto en los próximos 2 años, a la construcción de una refinería, en lugar de meterle un poco menos de recursos a las 6 que ya hay, que en el mejor de los casos están trabajando al 40% algunas al 60% de su capacidad, me parece, por lo que he leído también yo de los reportes de hidrocarburos, que es una política que le va a ayudar muy poco para sacar a la política energética a flote en este país. Entonces, creo que no está tomando las decisiones correctas si lo que quiere demostrar es que un Pemex manejado desde el Estado va a ser un mejor Pemex que manejado por los privados. Creo que debería de apostar ahí a tener la rectoría en el sentido de regular, de ver que no haya corrupción, de que haya licitaciones y no adjudicaciones directas, de que se cobren los precios justos, etcétera, más que apostar a esta otra parte que es mucho más difícil, ¿no? Es que parte del debate, digamos, justamente entre el neoliberalismo y lo que ahora se presenta como post-neoliberalismo, que quién sabe en realidad cómo se le pueda llamar, aunque hace referencia mucho a lo que había, digamos, en términos de Pemex, el control estatal, etcétera. Parte del debate es los medios para encontrar los objetivos. En este caso yo creo que todo el mundo diría, vamos a rescatar Pemex, que resurja, que sea beneficio de todos los mexicanos, pero las controversias es en los cómo. Claro. Y entonces muchos de quienes estarían más, digamos, del lado neoliberal están diciendo eso precisamente lo que acabas de decir. Esta refinería de Dos Bocas está fuera de tiempo, está fuera, digamos, de las perspectivas de las nuevas energías, de cómo se ha manejado el mercado del petróleo, de las gasolinas internacional. Puede ser, digamos, irracional desde el punto de vista de costos y beneficios, es lo que están diciendo. Y uno podría decir, bueno, ustedes son neoliberales, ahorita no vamos a gobernar con el neoliberalismo, ustedes tuvieron sus ideas, lo que sea se les puede decir. Pero eso está vinculado justamente con la otra parte de si Pemex resurge o no, que son las calificadoras, son los índices, son los mensajes que los diferentes expertos mandan hacia mercados internacionales, inversionistas y demás, porque mucho del debate ahora se centra en que si Pemex no tiene, digamos, las calificaciones adecuadas y no resurge adecuadamente, entonces contamina, por ejemplo, a la deuda soberana que le llaman, y a ese sí abarca todo el país y ese sí puede tener
consecuencias bastante malas para la economía nacional. Entonces, en Pemex, tan importante es que lo que pase ahí pueda determinar o no lo que pasa con el resto de la economía nacional. O sea, a mí, un amigo del Banco de México me decía en estos días, cuando el subsecretario de Hacienda dijo se pospone la refinería de Dos Bocas, varios indicadores se fueron al alza, de los que ellos tienen ahí, de los que manejan. Cuando al día siguiente López Obrador salió a decir, no, claro que va la refinería de Dos Bocas y vamos a hacer la licitación, ¡prum!, se volvieron a ir para abajo. Entonces no solamente es pura cuestión de puntos de vista o de ideologías, es si no te metes a los medios adecuados, las repercusiones pueden ser con un saldo negativo, pues. Sí, y esa sí es una apuesta, ¿eh? Esa sí es una apuesta y una apuesta grandísima. ¿A dónde van a ir los recursos escasos? A la refinería de Dos Bocas, a las otras refinerías que también se presentaron esas posibilidades de rehacerlas y más rápidamente. Yo tampoco soy técnico, como aquí lo hemos dicho todos. Lo vemos como una apuesta, pero la idea central es que Pemex no se muere. Y bueno, vamos a ver si Lázaro andó o anduvo en los siguientes años. Hasta la próxima.